En la plaza concurrida, el millonario avanzaba en su silla de ruedas, indiferente a la vida a su alrededor, hasta que sus ojos se posaron en una niña que sostenía un cartel arrugado. $50,000 por una cura. Él se rió a carcajadas, burlándose de ella, y lanzó el cruel desafío. Si me curas, te pago el doble. Lo que no sabía es que, más que volver a caminar, estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su vida para siempre. El pasado de Javier era un abismo del cual nunca logró escapar. Hace 10 años, la vida parecía perfecta. Un novio apasionado, la boda programada y la noticia que sellaba la felicidad. Sería padre. Recordaba la euforia al acariciar el vientre de Estela, su prometida, las promesas susurradas durante la madrugada, los sueños que dibujaban juntos para el bebé que venía en camino, pero el destino, cruel e implacable, mostró su rostro en una noche de lluvia. Un accidente brutal de coche, un vuelco, los vidrios hechos trizas y el grito de desesperación. Ambos sobrevivieron, pero no salieron vivos de aquella carretera. El diagnóstico cortó como una navaja. Ambos quedaron parapléjicos, y la peor noticia vino después, como un golpe directo al corazón. El bebé no resistió. El dolor fue más grande que cualquier amor, más fuerte que cualquier promesa. La relación se derrumbó y Javier se encerró en un silencio que lo consumió por una década. Ahora ahí estaba él, un hombre roto, sentado en su silla de ruedas como quien carga cadenas invisibles. El parque a su alrededor parecía distante, hecho de risas que no le pertenecían, de pasos que jamás volvería a dar. Las miradas pasaban por encima de él con indiferencia, como si fuera solo otro inválido al margen de la vida. Pero de repente, algo interrumpió su apatía. Una niña, con una bata blanca improvisada, sostenía un cartel de cartón con letras torcidas pero contundentes. $50,000 por una cura. El contraste de aquella escena lo golpeó como un rayo. ¿Qué locura era esa? Se detuvo, mirando fijamente a la niña con los ojos entrecerrados. La primera reacción fue una risa amarga, casi de burla. ¿Qué es eso, niña? ¿Algún juego para sacarle dinero a los ingenuos? Su voz cargaba el peso de quien ya no creía en nada, ni en sí mismo. La niña, sin embargo, no titubeó. Sostenía firme el cartel, los ojos brillando con algo que Javier no veía hacía años. Fe. No es mentira. Ese remedio ya hizo que una persona volviera a caminar. La respuesta fue certera, sin dudar, como si fuera un deber sagrado defendido por alguien tan pequeño, pero gigante por dentro. ¿Una persona? Javier arqueó la ceja con ironía. Niña, yo ya he escuchado de todo en esta vida. Pero esta sí que es nueva. ¿De verdad crees que un pedazo de cartón y una historia mal contada harán que mis piernas vuelvan a moverse? Las palabras venían cargadas de veneno, pero detrás de ellas se escondía un miedo. ¿Y si por un segundo fuera cierto? La niña dio un paso al frente, estrechó la mirada y dijo con firmeza: No lo creo, lo sé, y sé que tú también puedes. Javier bufó, incrédulo, y sacudió la cabeza. Hablas como si tuvieras certeza de todo, pero la vida no es así, pequeña. La vida nos arranca las cosas sin pedir permiso, y cuando lo hace no las devuelve. Su tono era duro, pero la voz salió temblorosa, traicionando la emoción escondida. La niña no retrocedió. Al contrario, se acercó más, casi desafiando a ese gigante herido. Si la vida arranca, la fe devuelve. Yo lo vi suceder. No necesitas creerme ahora. Solo necesitas intentarlo. Hubo un silencio pesado. El viento movía el cartel en sus manos, pero ella permanecía firme, mirándolo como si cargara la misión de convencer al mundo entero a través de él. Javier, incómodo con su propia fragilidad, trató de protegerse detrás de la máscara del sarcasmo. Está bien entonces, doctora Milagrosa, si me curas pago el doble. La frase salió como una apuesta cínica, pero su corazón se aceleró. Esperaba que ella retrocediera, que riera, que huyera, pero lo inesperado ocurrió.
La niña sonrió con serenidad, como quien ya esperaba esa provocación. «Trato hecho», respondió al instante sin titubear. Su mirada no tenía sombra de duda, solo convicción pura. Javier sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, algo que ni la silla de ruedas podía aprisionar. Javier aún sentía la extraña vibración del desafío que había lanzado. La niña lo había aceptado sin pestañear, como si no hubiera sombra de duda en su corazón. Aquello lo incomodaba profundamente. Se acomodó en la silla de ruedas, carraspeó y dejó escapar una risa burlona. «Está bien, vamos a fingir que te creí por un segundo. ¿Cómo puedes tener tanta certeza de que ese supuesto remedio funciona? ¿Y si te pago el doble y al final todo resulta ser solo un cuentito de una niña que quiere jugar a la doctora?» Su voz sonaba irónica, pero detrás de ella había un hilo de curiosidad que ni él mismo lograba ocultar. La pequeña no se inmutó. Sus ojos fijos y la postura erguida delataban un valor que no correspondía a su edad. «Estoy segura porque lo vi suceder. No fue con cualquiera, fue con mi mamá. Ella estaba como tú, y hoy camina de nuevo». El corazón de Javier dio un vuelco, pero se apresuró a disimular. «Tu mamá, ¿eh? Qué conveniente», murmuró arqueando la ceja. Pero la niña no retrocedió ni un centímetro. Al contrario, avanzó con firmeza. «No es conveniente, es verdad. Yo vi su dolor, vi sus lágrimas. Y también vi cuando se levantó. Fue el día más hermoso de mi vida». «¿Y el dinero?», presionó Javier, con una sonrisa torcida, como si quisiera desarmar su discurso. «Suponiendo que me trague tu historia, $50,000 es mucho más de lo que una niña podría gastar en dulces o juguetes. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero, pequeña doctora? ¿Comprar un castillo? ¿Una fábrica de caramelos?». La ironía goteaba en cada palabra, pero sus ojos no podían apartarse del cartel que temblaba en las manos de la niña. La respuesta llegó inmediata, sin espacio para burlas. «Voy a reproducir el remedio. Los ingredientes son raros, difíciles de encontrar. No se pueden hacer con cualquier cosa que compras en la esquina». Respiró hondo y comenzó a enumerar, casi como una pequeña científica determinada: raíces de mandrágora andina, pétalos secos de una flor azul que solo crece en campos de altura, extracto de una savia dorada que se encuentra en árboles que casi nadie más conoce, y otras cosas que cuestan caro, muy caro. La naturalidad con la que hablaba dejaba a Javier aún más desconcertado. No esperaba tanta claridad, tanta firmeza en alguien tan joven. El silencio entre ellos fue pesado. Javier, tratando de mantener la coraza de incrédulo, forzó una risa apagada. «¿Me estás diciendo que hay una poción mágica escondida por ahí que va a arreglar mi vida? Suena a cuento de hadas». Hizo una pausa, miró alrededor y luego volvió a encararla. «Eres solo una niña. ¿Qué te hace creer que puedes cambiar el destino de alguien como yo, que ya no tiene nada que perder?» Su voz se quebró al final, casi imperceptible, pero la niña lo notó. «Porque todavía tienes algo que ganar», respondió ella con suavidad, pero sin perder la firmeza. «No te estoy pidiendo que creas en mí. Te estoy pidiendo que creas en ti. Si mi mamá pudo, tú también puedes. Solo necesitas darte una oportunidad». Esas palabras, simples y directas, atravesaron a Javier como una flecha. Bajó la mirada, mordiendo el labio, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su garganta, pero no pudo. La niña había tocado un punto que nadie había alcanzado en años. Respirando hondo, levantó el rostro y la encaró de nuevo. «Está bien, pequeña. Enséñame. Quiero ver a tu madre, ese milagro que dices que existe, con mis propios ojos». Su tono seguía siendo resistente, pero la chispa de la duda y de la esperanza ya ardía dentro de él. La niña sonrió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Sin soltar el cartel, extendió su manita hacia él y dijo: «Entonces ven, te voy a llevar con ella». Javier dudó por un instante, el corazón desbocado, pero aceptó.
Por primera vez en una década, la rueda del destino comenzaba a girar de nuevo. El camino hasta la casa fue silencioso, pero cargado de una energía extraña. Javier, en su silla de ruedas, sentía cada latido del corazón retumbar como un tambor en su pecho. La niña caminaba adelante, abrazando el cartel arrugado contra el pecho como si fuera un escudo. Él, acostumbrado a la solidez de la soledad y al vacío, ahora se veía arrastrado hacia un destino que no comprendía. Mientras cruzaban calles sencillas, Javier no lograba apartar un pensamiento insistente. ¿Y si ella tenía razón? El miedo y la esperanza se mezclaban como un veneno dulce, desgarrando sus defensas. La casa era pequeña, pintada de blanco ya gastado por el tiempo, con un portón de hierro que rechinaba al abrirse. Javier sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible. La niña lo miró, los ojos brillando como quien guarda un secreto imposible, y anunció en voz baja: «Es aquí». Él respiró hondo, apoyó las manos en el aro de la silla y trató de convencerse de que nada de aquello importaba. Pero la verdad era que cada fibra de su ser gritaba que algo irreversible estaba por suceder. La puerta se abrió despacio, revelando una figura al fondo. Javier se congeló. El tiempo se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. Frente a él, erguida sobre sus propias piernas, estaba Estela, esa misma mujer que 10 años atrás había sido condenada junto con él a una vida de oscuridad y dolor. Pero ahora caminaba, lento, pero firme, un paso tras otro. Era como ver a un fantasma cruzar la frontera de lo imposible. Javier parpadeó varias veces, incapaz de creerlo. La mente decía: «No puede ser», pero los ojos gritaban: «Es real». Ella se acercó, la respiración visiblemente agitada, el rostro marcado por años de lucha. Su voz, quebrada, cortó el silencio como una navaja. «Me miras como si hubiera regresado de entre los muertos». Javier intentó responder, pero no salió sonido alguno. Solo lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. La imagen de Estela en pie, viva, vibrante, lo aplastaba por dentro. Todo lo que había enterrado durante una década resurgía en segundos. El accidente, el bebé perdido, el alejamiento cobarde, el vacío que lo consumió. Sus manos temblaban, aferradas a la silla, y por un instante Javier se odió por no poder levantarse y correr hacia ella. «¿Cómo es posible?», balbuceó con la voz rota. Estela se acercó más, las lágrimas también brillando en sus ojos. No fue fácil, pero alguien creyó cuando ni yo misma creía. Se detuvo, tragó saliva y completó con una mirada que atravesaba su alma. «Y esa persona está justo aquí». Javier siguió la dirección de esa mirada. La niña, el cartel, la fe inquebrantable. Su corazón se aceleró, como si fuera a explotar. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó la voz quebrada entre miedo y esperanza. Estela respiró hondo, reunió valor y dijo con firmeza: «Nuestro bebé sobrevivió». El suelo pareció desaparecer bajo las ruedas de Javier. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de procesar. No puede ser, me dijeron que ella...». La frase murió en su garganta. Estela asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Prematura, frágil, casi sin posibilidades, pero viva. Y traté de decírtelo, juro que lo intenté, pero cuando desperté ya te habías ido. Huiste del dolor, Javier, y nunca supiste la verdad. Esta niña, Julia, es tu hija. El impacto fue devastador. Javier se llevó las manos al rostro, sollozando como no lo hacía desde el accidente. Pero no solo él se derrumbó. Julia abrió los ojos de par en par, boquiabierta, dejando caer el cartel al suelo. ¿Qué? ¿Yo soy tu hija?» Su voz era temblorosa, como si el mundo se hubiera roto y renacido al mismo tiempo. Javier jadeaba, su cuerpo entero en colapso,
la mente incapaz de soportar la avalancha de revelaciones. Levantó las manos al rostro y un sollozo bruto se le escapó. «Dios mío, mi hija, te abandoné sin siquiera saber que existías». Su llanto era incontrolable, convulsivo, como si la pena acumulada por una década hubiera explotado de una sola vez. Julia, aún sin comprender del todo, se acercó despacio, como quien toca el fuego con sus propias manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y en un hilo de voz dijo: «Entonces, el hombre al que traté de curar todo este tiempo es mi papá». Javier apenas podía responder. Solo abrió los brazos temblorosos, aún preso en la silla, y lloró fuerte, desesperado, como un hombre roto que finalmente encuentra la pieza perdida de su alma. El silencio alrededor no era vacío, sino pleno, lleno de un pasado doloroso, lleno de un presente imposible de ignorar, lleno de un futuro que comenzaba a abrirse como una puerta entreabierta. Estela lloraba sin reservas, Julia sollozaba en shock, y Javier, tomado por la emoción, comprendía que su vida jamás volvería a ser la misma después de ese instante. El impacto de la revelación aún latía en los corazones cuando, esa misma noche, Estela decidió mostrarle a Javier lo que había transformado su vida. La sala sencilla de la casa desprendía olor a hierbas y frascos alineados en repisas improvisadas. Julia, todavía atónita con la verdad recién descubierta, no soltaba la mano de su padre, como temiendo que desapareciera otra vez. Javier lo observaba todo con ojos humedecidos, incapaz de asimilarlo por completo. El peso de una década de vacío ahora se mezclaba con el impacto de tener a una hija viva, al alcance de sus manos. La mente gritaba por respuestas, pero el corazón, por primera vez en años, se permitía desear algo más allá del dolor. Estela habló con calma, aunque la voz quebrada delataba la emoción. «El tratamiento que me ayudó no es perfecto, pero es real. La ciencia no quiso creer, pero yo soy prueba viva. Y ahora, Javier, eres tú quien debe decidir si quiere intentarlo». Él cerró los ojos por un instante, respiró profundo y respondió con dureza que escondía fragilidad. «Pasé años siendo engañado por falsas promesas. No sé si aguante otra decepción». Julia, apretando los dedos de él, intervino con la firmeza que solo un niño puede tener. «Tú me prometiste que lo intentarías, y yo estoy aquí, para luchar contigo». Estela abrió uno de los frascos y lo colocó sobre la mesa. El líquido dorado reflejaba la luz de la lámpara como si tuviera vida propia. Julia miró a su padre y completó con seriedad: «Todavía faltan algunos ingredientes para intentarlo de verdad. Son raros, difíciles de conseguir, pero si los tenemos todos, puede funcionar». Javier la miró con incredulidad, una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si solo es otra ilusión?», murmuró, casi en un susurro. Julia se acercó, le tomó la mano y dijo: «Entonces caemos intentando, pero te prometo que no vas a caer solo». El corazón de Javier, apretado por el escepticismo, cedió ante esa determinación. «Está bien», respondió con un hilo de voz, «voy a conseguir todo». En los días siguientes, cada amanecer se convertía en un paso hacia lo imposible. Javier, por primera vez en años, se involucró en algo más grande que su propio dolor. Usó contactos antiguos, vendió bienes olvidados, movió cielo y tierra hasta que finalmente todos los ingredientes estaban frente a ellos. La mesa sencilla ahora parecía un altar, repleta de raíces raras, hojas secas y frascos centelleantes. Julia sonreía, orgullosa, mientras ayudaba a su madre a organizar todo. Estela miraba a Javier con una mezcla de admiración y emoción. Él no solo había aceptado el reto, sino que decidió luchar a su lado. Los primeros días de tratamiento fueron una batalla. Javier sentía dolores lacerantes que parecían querer destrozar lo poco que quedaba de él. El sudor le corría por el rostro, los músculos se contraían en espasmos involuntarios y en varias ocasiones quiso arrojar todo por la borda. «¡Basta! ¡Ya no aguanto más!», gritó una vez, golpeando los puños contra los brazos de la silla.
pero Julia corrió hacia él, con lágrimas escurriendo. Le sostuvo la mano con fuerza sorprendente y susurró: «No estás solo, nunca más». Esas palabras lo aferraron al hilo de esperanza cuando todo en su cuerpo pedía rendición. Día tras día, pequeños cambios comenzaron a surgir. Primero, un leve temblor en los dedos del pie. Javier abrió los ojos incrédulo y murmuró: «Lo sentí, juro que lo sentí». Julia saltó de alegría, abrazándolo por las piernas, como si fuera el mayor logro del mundo. Después, una tímida contracción en el músculo de la pantorrilla. El progreso era lento, pero real. Cada señal era recibida con lágrimas, abrazos y la certeza de que lo imposible estaba siendo desafiado ante sus ojos. Y fue en ese proceso doloroso que algo aún mayor comenzó a suceder. La relación entre los tres se fortalecía cada día. Estela preparaba el remedio. Javier soportaba los dolores y Julia era el pegamento invisible que los mantenía unidos. Las comidas volvían a tener risas, la casa volvía a tener voz y hasta el silencio cargaba ternura. En noches difíciles, Javier despertaba con el rostro mojado en lágrimas, pero ahora encontraba a Julia dormida a su lado, su manita entrelazada con la suya. Estela, por su parte, los observaba, viendo renacer frente a ella una familia que el tiempo había intentado destruir. Aún así, no todo eran victorias. Los dolores aumentaban en oleadas, dejando a Javier al borde del colapso. En una madrugada particularmente dura, lloró fuerte, como un hombre roto, sollozando sin pudor. «No puedo, nunca lo voy a lograr». Estela corrió hacia él, pero fue Julia quien se robó la escena. La niña, en pijama arrugado, subió a la cama junto a su padre y le sostuvo el rostro entre sus pequeñas manos. «Me prometiste, ¿recuerdas?, que ibas a intentarlo. Si te rindes ahora, yo también me rindo, y yo no quiero rendirme de ti». Esa declaración lo destrozó y lo reconstruyó al mismo tiempo. La abrazó con toda la fuerza que tenía, dejando que las lágrimas mojaran su cabello. Estela, emocionada, observaba de cerca, comprendiendo que ahí no solo estaba ocurriendo un tratamiento físico, sino un renacimiento de familia. Las mañanas siguientes cobraron nuevos significados: café tomado juntos, risas tímidas que rompían años de silencio, pequeños gestos de cariño que florecían en medio de la lucha. Poco a poco, sin darse cuenta, volvían a ser una familia bajo el mismo techo. Y entre cada dolor, cada lágrima y cada avance, Javier empezaba a sentir algo que había enterrado hacía mucho: esperanza. No se trataba solo de volver a caminar. Se trataba de recuperar la vida, el amor, la paternidad y todo aquello que creía perdido para siempre. La mañana nació clara, con un cielo limpio que parecía querer participar de aquel instante. El sol entraba por las ventanas de la casa sencilla, iluminando cada rincón con una luz dorada. Javier ya estaba despierto, sentado en su silla de ruedas, los ojos fijos en el suelo. Había algo distinto en él, una mezcla de miedo y expectativa que hacía que su corazón latiera desbocado. Estela lo observaba en silencio, percibiendo que esa sería la mañana decisiva. Julia, por su parte, no dejaba de caminar de un lado a otro, ansiosa, sosteniendo fuerte la mano de su padre a cada momento, como si pudiera transferirle valor a través del toque. El ambiente era tenso, como si hasta el aire supiera que estaba a punto de presenciar algo grandioso. Javier respiraba profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo. ¿Y si me caigo? ¿Y si todo esto no es más que una cruel ilusión?, murmuró la voz cargada de pavor. Julia se arrodilló frente a él, alzó los ojos llenos de lágrimas y respondió sin titubear: «Si te caes, yo voy a estar aquí para sostenerte. Pero no puedes rendirte ahora, papá». La palabra papá, dicha por primera vez, estremeció el pecho de Javier como un trueno interno. Cerró los ojos, tratando de aferrarse a esa fuerza que ya no sabía si tenía. Estela se acercó y colocó una de sus manos en el hombro de él. «No estás solo, Javier. Estamos aquí los dos, los tres.
Su voz temblaba, pero había firmeza en cada sílaba. Javier miró a las dos mujeres frente a él, la hija que acababa de descubrir, la prometida que nunca dejó de amarlo, y entendió que ya no había vuelta atrás. El pasado estaba ahí, pidiendo ser reescrito. El futuro, esperando el primer paso. Sosteniendo las manitas de Julia, Javier apoyó los pies en el suelo de madera. El corazón parecía querer explotar en su pecho. Las piernas, inmóviles por una década, ahora pulsaban con una extraña energía, como si todos los músculos gritaran al unísono. Un temblor recorrió sus pies, tan leve que podía confundirse con imaginación, pero no lo era. Julia, emocionada, abrió los ojos y susurró: «Lo sentí, papá, lo sentí». Estela se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el llanto. Javier, con el rostro empapado en sudor, respiró hondo una última vez. Y entonces sucedió. Primero todo su cuerpo se estremeció, como si resistiera obedecer. Luego los músculos reaccionaron en espasmos dolorosos, casi insoportables. Javier gimió de dolor, pero no soltó las manos de Julia. «Una vez más, papá, tú puedes», gritó la niña, la voz quebrada por la esperanza. Él cerró los ojos, reunió toda la fuerza que le quedaba y en un impulso que parecía venir de algo más grande que él, comenzó a erguirse. Milímetros que parecían kilómetros. Un movimiento que sonaba como un grito contra una década de silencio. Cuando finalmente se puso de pie, el mundo pareció detenerse. El canto de los pájaros afuera, el viento golpeando la ventana, incluso el propio corazón de Javier. Todo desapareció, quedando solo ese instante sagrado. Julia corrió a abrazar sus piernas, llorando como quien presencia un milagro. Estela, sin contenerse, avanzó y los envolvió en un abrazo triple, presionando su rostro contra el pecho de él. «¡Lo lograste! Dios mío, lo lograste», murmuraba entre sollozos. Javier, tembloroso, apenas podía creerlo. Las lágrimas corrían libres y solo repetía: «Estoy de pie, estoy de pie». El momento parecía eterno, suspendido en el tiempo. No había palabras capaces de traducir lo que sucedía ahí. Era más que un hombre volviendo a caminar. Era una familia renaciendo, una historia reescribiéndose ante sus propios ojos. Julia, aún abrazada a sus piernas, levantó el rostro y dijo con una sonrisa que iluminaba todo: «Yo sabía que lo ibas a lograr». Javier cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud, abrazando a las dos como si quisiera pegar de nuevo los pedazos de su vida. Afuera, el sol brillaba más fuerte, como si el universo entero celebrara junto a ellos. Pero dentro de aquella casa no había público, ni cámaras, solo 3 corazones que habían atravesado el infierno y ahora experimentaban lo imposible. Todavía había lágrimas en los ojos de todos cuando la mañana fue avanzando. Javier permanecía sentado nuevamente, exhausto, pero con una llama viva en la mirada que no existía desde hacía años. Julia no soltaba sus manos, como si temiera que el milagro se evaporara de repente. Estela preparaba un té, tratando de disimular sus propias emociones, pero cada vez que miraba al compañero erguido de pie más temprano, una sonrisa involuntaria aparecía en su rostro. El silencio de aquella casa ya no era pesado como antes. Ahora era un silencio lleno de vida, de reinicio, como si las paredes respiraran junto con ellos. Fue entonces cuando Julia, aún con los ojos brillando, se acercó a su padre con una seriedad rara en una niña. Se sentó frente a él, apoyó el cartel arrugado sobre el regazo y dijo: «Papá, ¿y si no nos detuviéramos aquí?». Javier frunció el ceño, intrigado. «¿Qué quieres decir con eso, pequeña?». Julia respiró hondo, acomodó el cabello detrás de la oreja y completó: «¿Y si hacemos más remedio, para darlo gratis a quienes no pueden pagar?». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como una explosión silenciosa. Javier parpadeó, atónito. Después de años atrapado en su propio sufrimiento, nunca había pensado más allá de su dolor. Ahora, su hija le proponía algo que sonaba imposible. ¿Gratis?
repitió, casi en un susurro. ¿Sabes cuánto costó conseguir los ingredientes? No es fácil, Julia. Es caro, laborioso. Pero antes de que pudiera terminar, ella lo interrumpió con la misma convicción que siempre cargaba. Pero funcionó. Tú lo viste. Y hay mucha gente que sufre como tú sufriste. Nosotros podemos cambiar eso. Estela, que escuchaba la conversación desde la cocina, se acercó despacio, secándose las manos en el delantal. Julia tiene razón, Javier. Sabemos lo que duele vivir sin esperanza. No podemos guardar esto solo para nosotros. El mundo necesita esta cura. Él guardó silencio, mirándolas a las dos. El corazón le latía acelerado. El hombre que, por una década, solo pensó en esconderse ahora, se veía frente a una misión que parecía más grande de lo que podía cargar. Pero al ver la mirada firme de su hija, llena de fe, entendió que ya no estaba solo. ¿De verdad crees que podemos lograrlo?, preguntó con la voz entrecortada. Julia sonrió, levantando el viejo cartel frente a él. No lo creo. Lo sé. Estela se sentó a su lado, colocando su mano sobre la de él. Si decidiste volver a vivir, Javier, ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esta vida. El silencio se prolongó, denso, hasta que Javier respiró profundo y respondió: Está bien. Vamos a hacerlo juntos, no solo por nosotros, sino por todos. Esa decisión transformó por completo el ambiente de la casa. De repente, las conversaciones giraban en torno a planes, posibilidades, a cómo reproducir en gran escala lo que había funcionado para ellos. Julia garabateaba ideas en el reverso del cartel, soñando en grande, mientras Estela hacía cuentas en pedazos de papel. Javier, que antes se veía solo como una carga, ahora se sentía parte de algo más grande. Los dolores del tratamiento aún lo acompañaban, pero habían perdido el poder de aplastarlo. Había un propósito más fuerte guiando cada paso. Esa noche, antes de dormir, Julia volvió al cuarto de su padre. Lo abrazó fuerte y dijo bajito: Yo sabía que no se trataba solo de ti, se trataba de todos. Javier la apretó contra su pecho, sintiendo el corazón encenderse. Comprendió con una claridad avasalladora que su hija había nacido no solo para devolverle la esperanza, sino para transformar el destino de miles. Y ese camino, que comenzó con un cartel tembloroso en una plaza, ahora se convertía en una revolución silenciosa a punto de resonar en el mundo. Pasaron meses desde el día en que Javier tomó la decisión de transformar su dolor en propósito. Lo que comenzó como un cartel improvisado y un puñado de ingredientes raros ahora tomaba forma de algo mucho más grande. Una pequeña fábrica, adaptada a toda prisa, se levantaba en una bodega sencilla en las afueras de la ciudad. Ahí, hombres y mujeres trabajaban sin descanso, guiados por la historia de un hombre que volvió a caminar y de una niña que no aceptaba límites para la fe. El sonido de las máquinas, el olor de las hierbas procesándose, todo ahí latía como un corazón colectivo. Los primeros lotes del remedio fueron enviados a hospitales y clínicas locales, y pronto las escenas comenzaron a multiplicarse. Un veterano de guerra, tras 20 años confinado a la silla de ruedas, logró dar 3 pasos firmes hasta la puerta del hospital, donde lo esperaba su nieto. Al abrazarlo, ambos lloraron como niños. En otro rincón de la ciudad, una anciana que no caminaba desde su juventud se arrodilló en el patio de la iglesia, entre sollozos, para rezar agradecida. Historias como esas surgían todos los días, cada una más conmovedora que la otra, y rápidamente se difundían en redes sociales, incendiando al mundo con esperanza. Julia lo seguía todo con ojos brillantes, como si fuera la guardiana de aquel milagro colectivo. Se sentaba al lado de su padre, en la oficina improvisada de la fábrica, mirando los videos que llegaban de distintas partes del país. «Mira, papá, ya están caminando otra vez», decía con la voz quebrada mientras le mostraba la pantalla del celular. Javier, por su parte, observaba en silencio, tomado por una mezcla de incredulidad y gratitud. Cada rostro sonriente era un recordatorio de que su dolor
no había sido en vano. Estela también participaba activamente, coordinando las entregas y atendiendo a las familias que buscaban respuestas. A veces recibía a madres desesperadas, trayendo en brazos a niños que jamás habían dado un paso. Estela las acogía con la ternura de quien también conocía el peso de la impotencia. «No pierdas la esperanza. Ahora hay una oportunidad», decía, tomando sus manos temblorosas. Muchas de ellas regresaban semanas después, llorando de alegría al ver a sus hijos correr por primera vez. La prensa empezó a acercarse, intentando comprender el fenómeno. Reporteros pedían entrevistas, médicos buscaban explicaciones científicas, líderes comunitarios solicitaban que el remedio se distribuyera a gran escala. Pero Javier se mantenía discreto, prefiriendo observar el movimiento a distancia. Entendía que no se trataba de él, no se trataba de fama. Se trataba de cada persona que recuperaba la dignidad. Y en el fondo, reconocía que nada de aquello habría ocurrido sin Julia, la pequeña guerrera que se atrevió a levantar un cartel en medio de la plaza. Una tarde, Javier salió de la fábrica para respirar aire fresco y vio algo que lo dejó en profundo silencio. Una multitud de personas en sillas de ruedas aguardaba frente a la bodega, sosteniendo carteles improvisados con palabras como fe, esperanza, cura. Entre ellos había niños sonriendo, sosteniendo las manos de abuelos emocionados. Javier cerró los ojos, dejó que las lágrimas rodaran y susurró para sí mismo: «Ahora lo entiendo. Mi dolor era solo el comienzo. Esto es mucho más grande que yo». Uno de los congresos de medicina más grandes del mundo quería escuchar a Javier. La invitación llegó como una ola inesperada. Las noticias de la fábrica y de las curas habían cruzado fronteras y ahora médicos, científicos y periodistas de todas partes esperaban ansiosos para ver con sus propios ojos al hombre que había desafiado la lógica. Cuando recibió la carta oficial, Javier se quedó en silencio por largos minutos, mirando el papel con las manos temblorosas. Ellos quieren escucharme. A mí, que pasé 10 años sin decirle nada a nadie. Estela sonrió, con orgullo y ternura. Julia, por su parte, levantó el mentón y respondió con firmeza: «No quieren solo escucharte a ti, quieren escucharnos a nosotros». El gran día llegó. El auditorio era colosal, con miles de personas acomodadas en filas interminables. Luces intensas iluminaban el escenario, mientras pantallas gigantes proyectaban cada detalle para el público. El murmullo era intenso, mezcla de expectativa y curiosidad. Javier aguardaba detrás de la cortina, el corazón latiendo como nunca. Estaba de pie, apoyado en un bastón discreto, pero no era eso lo que lo inquietaba. El verdadero peso estaba en lo que tenía que decir. Julia estaba a su lado, con las manos sudorosas, pero los ojos firmes. «Va a salir bien, papá. Solo habla con el corazón». Cuando anunciaron su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Javier respiró profundo, sintió sus piernas temblar, pero dio el primer paso hacia el centro del escenario. El silencio cayó repentinamente, como si cada mirada se hubiera transformado en una flecha clavada en él. Por algunos segundos no pudo decir nada. Solo miró a aquella multitud y pensó en todos los años que pasó escondido, preso en dolor y silencio. Pero entonces se volvió hacia Julia, que sostenía su mano con firmeza, y algo dentro de él se encendió. Caminó hasta el micrófono, lo ajustó y, para sorpresa de todos, llamó a su hija al escenario. «Antes de decir cualquier cosa, quiero que conozcan a quien realmente cambió mi vida». Julia, tímida pero determinada, se acercó. El público murmuró, curioso. Javier entonces proyectó un video en la pantalla gigante. Escenas de personas levantándose, llorando, abrazando a familiares, agradeciendo con emoción. Cada imagen era un testimonio vivo de lo que el remedio había logrado. La gente en la audiencia se llevó las manos al rostro conmovida. Algunos lloraban en silencio,
Otros tomaban las manos de sus colegas, atónitos. Cuando el video terminó, Javier habló, la voz quebrada pero firme. Durante 10 años me escondí. Creí que mi vida había terminado. El dolor me robó todo, mis sueños, mi familia, mi fe. Pero un día, una niña apareció frente a mí con un cartel, y fue esa niña quien me enseñó a creer de nuevo. Hizo una pausa, mirando a Julia, que ahora sonreía orgullosa. Lo que ven aquí no se trata de mí, no se trata de un milagro aislado, se trata de cada vida que puede levantarse cuando alguien no se rinde a creer. El público se puso de pie al unísono, aplaudiendo de pie. El sonido era ensordecedor, pero Javier permanecía sereno, con lágrimas en los ojos. Julia apretaba su mano, vibrando de alegría. Estela, sentada en la primera fila, lloraba como nunca, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Los aplausos no eran solo para el hombre que volvió a caminar, sino para el símbolo que se erguía allí, la prueba viva de que la fe y el amor pueden transformar lo imposible en realidad. El discurso continuó, entre pausas emocionadas y miradas arrebatadas. Javier habló sobre solidaridad, sobre ciencia y fe caminando juntas, sobre el valor de la vida humana por encima de cualquier lucro. Dijo que la cura no podía ser un monopolio, sino un regalo compartido, y cerró con una frase que resonó en todo el auditorio. El verdadero milagro no está en que yo esté de pie, sino en saber que nunca más estaré solo. La gente aplaudió aún más fuerte, algunos gritaban, otros lloraban abiertamente. Cámaras transmitían en vivo para todo el mundo, y esa noche Javier no solo conquistó al público, se transformó en un símbolo global de esperanza. Un hombre que había renunciado a la vida ahora mostraba al planeta que la vida siempre encuentra una forma de levantarse. De regreso a casa, el coche avanzaba por la carretera silenciosa, iluminada solo por las luces tenues de los postes. Javier, en el asiento trasero, aún sentía los ecos del Congreso vibrando dentro de sí. Los aplausos ensordecedores, los destellos de las cámaras, las miradas de admiración de miles de personas, todo parecía un sueño distante. Pero ahí, entre Estela y Julia, comprendía que el verdadero milagro no estaba en los escenarios del mundo, sino en el simple hecho de estar con ellas. Julia recargaba la cabeza en su hombro, sosteniendo su mano con ternura, como quien finalmente encontró la pieza que le faltaba. De repente, la voz suave de su hija rompió el silencio. «Papá, te vas a quedar con nosotras, ¿verdad? ¿Ya no vas a desaparecer?» La pregunta inocente lo atravesó de lleno, como una flecha certera al corazón. Javier respiró hondo, cerró los ojos por un instante y respondió con una sonrisa emocionada. «Nunca tuve la intención de irme otra vez. Ahora mi lugar está aquí, con ustedes». Julia sonrió, satisfecha, y apretó aún más su mano, como si quisiera sellar aquel pacto invisible. Estela, que escuchaba en silencio, desvió la mirada hacia la ventana intentando contener las lágrimas. Javier la observó y con un gesto inesperado sacó algo del bolsillo. Un pequeño anillo, guardado por más de una década, brillaba discretamente bajo la luz del coche. Se volvió hacia ella, la voz quebrada por una emoción que no le cabía en el pecho. Pasé años creyendo que nunca tendría una segunda oportunidad, pero ahora sé que Dios nos devolvió lo que el destino intentó arrebatarnos. Estela, ¿quieres casarte conmigo? El mundo pareció detenerse otra vez. Estela llevó las manos al rostro, llorando como no lo hacía en mucho tiempo. Julia abrió los ojos sorprendida y comenzó a aplaudir, riendo entre lágrimas. «Di que sí, mamá, di que sí». Estela no dudó. Entre sollozos respondió: «Sí, Javier, sí, 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo, y en ese instante la promesa que había sido rota en el pasado finalmente se reconstruía, más fuerte y más verdadera que nunca. Cuando llegaron a casa, Julia corrió a su habitación y volvió con la mochila. De dentro sacó el viejo cartel de cartón, arrugado y descolorido,
ese mismo que un día levantó en medio del parque para desafiar lo imposible. Con un plumón de colores, tachó las palabras antiguas y escribió encima, con letras grandes y firmes: cura, misión cumplida, familia restaurada. Al terminar, levantó el cartel frente a ellos con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Estela se arrodilló para abrazar a su hija, y Javier, aún temblando de emoción, se unió a ellas, envolviéndolas en un abrazo apretado. El cartel quedó entre los tres como un símbolo vivo de todo lo que habían perdido y vuelto a encontrar. No era solo un pedazo de cartón, era la prueba de que la fe de una niña había logrado curar no solo un cuerpo, sino un hogar entero. Y así, en aquella noche sencilla, sin aplausos, sin cámaras, solo en el calor del hogar, los tres siguieron tomados de la mano hacia el futuro. Un futuro en el que ya no había sillas de ruedas en medio de la sala, ni silencios pesados, ni despedidas inconclusas. Había risas, promesas renovadas y sobre todo había familia. La familia que no solo se curó, sino que curó al mundo con su historia. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.